Perfecto. Mira, ya está grabándose. Ya aparece por ahí el mensaje que se está grabando. Pues muchas gracias, Elisa. Gracias. Bueno, pues nada, ¿cómo nos organizamos? Noelia. Si quieres empezar eh, tú, Manuel, que estabas ya. Sí, yo sí. Nada, pues bienvenidos a todos los y las estudiantes. Y no sé si, porque no lo recuerdo cómo lo hicimos el año pasado, si compartimos pantalla para echar un vistacito a campus virtual. ¿Os parece No, que no recuerdo lo que yo hicimos. tampoco, yo tampoco. Si queréis, no tengo habilitado. Será Elisa quien, como porque no lo tengo ya habilitado para compartir, digo, por presentar un poquito lo que pretendemos con este módulo y los materiales que hay colgados y las tareas que pedimos. Lo único, Elisa, ¿tú puedes poner campo virtual o puedes cederme o a Noelia o a... No me, no me escucha, Elisa. Es que no tengo la opción de... A ver si aquí cambiar de cámara, Espera, Manu, ocultármelo. voy a intentar llamarla. Tú, Tiene micro abierto. Voy a llamarla a ver si desconecto micro y voy a llamarla a ver si nos da porque acceso un vosotros no segundo. tenéis, ¿verdad, Noelia? La opción de compartir. No Yo tenemos No, la opción, tampoco. por eso voy No, a intentar no llamarla lo un sé. segundo a ver si tiene micro Que abierto, lo por que eso no sé digo. es cómo habilitarte, Manu. Ah, Sí que está. Tendrías que y darle no salen permisos de puntillos por ahí administrador, ¿no? Sí, en los eh, puntos ya estoy. Y en en los los puntos puntos que me me dice configuración y efectos de. pone no sé qué de... Cuando aparece por ahí unos puntillos en, no sé Sí, si en eso el lo tuyo, tengo. cambiar de rol y poner moderador No, o... no me da cambiar de error. Hostia. Un no. minuto, esperar un minuto, ¿vale? Ok. ¿Sabes lo que pasa, Manu? Que ha cambiado la configuración. Ay, si no, tampoco, ya te digo, es que no. No, os la abro yo, si queréis. Pero Sí, claro, pues ya está. no la puedes mover como tú quieras. Estoy en configuración, accesibilidad y Lo no me tenemos sale. deshabilitado. Compartir lo No, tenemos no lo tenéis deshabilitado. habilitado. Es que nos han cambiado la configuración, porque antes habilitaba, pero ahora la han cambiado y no sé cómo hacerlo. Era a ver si lo localizara. Lo van actualizando cada dos por tres el dichoso Teams. Sí, como En todo. vista, Y en esperar, vista voy a hay, darle ayuda a ver si me lo dice. en Teóricamente los vista, participantes en la persona cambiando el rol, teóricamente. Ya, pero es que no veo cómo cambiar el rol. Ya. Ah, ok. en vista hay una opción Ancla... Esperar, que dice a ver si doy a. Espera un más Creo que hay una minuto. opciones y persona, Elisa, después dando ideas. A ver, dime. arriba dice vista, que aparece como un monito, y después dice abajo más opciones, Sí, y después dice agregar pantalla compartida. No, No sé pero si no es la tomará. pantalla compartida. Ah, ya, espera. Manu, me sale ya convertir en moderador. Te voy a convertir en moderador, ¿vale? Eso es. hoy estupendo. Bueno, has subido de nivel, Manu. Uy, qué Espera, poder. espera, espera. Uy, qué Bueno, poder. espera que sepa. Espera, espera. Elisa se está arrepintiendo. Convertir en moderador. Cambiar de perfil, cambiar. Ah, mira, ya está. Compartir. Ya estás. Venga, pues ya, Ok, Manu, lo que tú quieras. pues voy a compartir pantalla, pongo campus virtual, que lo tenía aquí abierto. Supongo que lo veis. Sí. Sí, Vale, perfecto. Pues nada, si os parece lo que podemos hacer, Noelia y Josep, nos presentamos un pelín de nosotros y nosotras y presentamos los contenidos de los módulos, si os parece. ¿Sí? Vale, a ver, porque si comparto.
No os veo por aquí. Vale, ahora no veréis. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Manuel Jesús Manu, ¿puedo dar Maldonado. también Manu. papel de moderador a Noelia y Josep si quieren? Lo que pasa que es más fácil que muevas todo el campus, ¿no? Sí, yo mira, lo voy moviendo. Venga, vale. Me voy hacia Bueno, cualquier atrás. cosa estoy aquí, ¿vale? Me decís. Perfecto. Bueno, como iba comentando, pues todo tendréis acceso a campo virtual, el módulo de narración infantil y discurso. Y como os iba diciendo, yo soy Manuel Jesús Maldonado Lozano, soy profe de la Facultad de Trabajo Social y bueno, ya llevo unos años impartiendo parte de este módulo junto con Noelia y con Josep. Y bueno, yo lo que pretendo o principalmente mi intención es compartir pues cómo nosotros formamos parte, junto con Elisa, Santiago y otros profesores y profesoras, de un grupo de investigación de psicología, educación y lectura que va asociado al CEPLI, que es el organizador de este máster. Y como os decía, yo lo que pretendo es bueno, compartir pues, las experiencias que tenemos desde este espacio investigador y sobre todo de intervención, y cómo a través de él pues utilizamos la herramienta del cómic como herramienta socioeducativa con diferentes grupos o colectivos. ¿Vale? Ahí tenéis luego la grabación y nada, pues Noelia, Josep, pues os cedo la palabra para que hagáis una pequeña presentación de vuestra persona. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Josep Ballester, soy profesor con Noelia Ibarra, pero somos profesores del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Valencia. Y nosotros, sobre todo, si lo habéis visto, trabajamos algunas de las cuestiones que también trabaja Manuel, pero nosotros desde un, un ámbito un poco más amplio, porque es literatura multimodal, tanto álbum ilustrado como cómic, pero también libro ilustrado. La diferencia entre los tres es a veces parece más sencilla, pero no es tan sencillo, pero un poco lo que trabajamos eso es lo que se llama literatura multimodal, y un poco lo que vamos a trabajar es estos tres aspectos, características y sobre todo cómo analizarlos. Le paso la palabra a Noelia. Bueno, yo soy Noelia Ibarra, soy también profesora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia, junto con Josep Ballester. Y bueno, hemos trabajado, investigamos sobre, como comenta Josep, la educación literaria y lectora, sobre todo a partir de textos multimodales como el álbum ilustrado o el cómic. Tienen módulos específicos para trabajar estas cuestiones, pero nos interesa en particular bueno, el potencial de estas posibilidades tanto para la ampliación del canon de aula y su renovación más allá de los textos narrativos o textos de la historia de las literaturas nacionales con los que en ocasiones suelen articularse las programaciones de aula, como también para formar lectores competentes en las diferentes alfabetizaciones múltiples que la actual sociedad requiere. Nos interesan particularmente estas posibilidades e intentaremos, o nuestro objetivo en el módulo es bueno, que veamos ese potencial, que hagamos también un pequeño recorrido para ver cómo ha evolucionado también la concepción académica y social que ha condicionado sin duda la recepción del cómic como una posibilidad menor en cuanto a las preferencias lectoras o las posibilidades del álbum ilustrado por ese peso que precisamente tiene la imagen, ¿no? Entonces vamos a recorrer un poco o vamos a intentar descubrir ese cambio de concepción, ver el momento actual como un momento muy positivo en cuanto a ese nuevo estatus y su inclusión en las aulas, para aprovechar y conocer la actual oferta de títulos, que en esa línea era un poco nuestra actividad, una propuesta para que ustedes se sumerjan en las posibilidades actuales que el mercado editorial nos ofrece en cuanto a álbum y cómic, para que puedan descubrir una serie de títulos y reflexionar un poco también
también sobre las posibilidades didácticas para llevarlos a las aulas de los diferentes niveles educativos. Esa es un poco, a grandes rasgos, la intención del módulo. En ese sentido son complementarias las posibilidades porque, como verán, tanto la narrativa gráfica, si quieren decirlo, como el álbum, pues son opciones que no solamente forman lectores competentes desde el punto de vista de la lectura literaria, sino que también inciden sin duda en otra serie de cuestiones ligadas a ese pensamiento crítico del que estábamos hablando, desde el descubrimiento de la realidad social, pero también desde la transformación identitaria que la lectura supone, ¿no? En ese sentido, pues llevamos años trabajando los tres y creemos que es un módulo que les va a gustar y que les va a proporcionar otra mirada quizá sobre lecturas pues no canónicas, lecturas otras, para trascender también un poco los límites de esos prejuicios que en ocasiones se han asociado a estas otras lecturas o lecturas otras, como se dice a veces en teoría de los polisistemas, ¿no? Pues si os parece, abro vuestro espacio y podemos presentar eh, los materiales que tenéis colgado. Noelia, Josep, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Se ha abierto bien? ¿Lo estáis viendo? Sí, Sí. ¿verdad? Bueno, hemos intentado no saturar el módulo de contenidos, no obstante hay muchísimo material al respecto que puede ser utilizado, lo digo por si necesitaran bibliografía, pues no habría problema con una búsqueda, verán que es una cuestión sobre la que trabajamos. Hemos facilitado un artículo, el cómic desde la educación lectora, que es un artículo publicado en la revista OCNOS, en el que precisamente trazamos un poco ese recorrido que en realidad estaba esbozando. En realidad yo un poquito con la presentación realizaba una síntesis de los materiales. Es un artículo interesante porque pensamos que es un artículo interesante porque desvela una serie de concomitancias en cuanto al cómic se refiere con la literatura infantil y juvenil, de la que han hablado y hablarán largo y tendido en este máster. Entonces van a poder ver cómo en realidad ambos han sufrido una serie de prejuicios que han condicionado sin duda ese estatus social del que estábamos hablando. El artículo revisa en realidad todo este cambio y revisa también la perspectiva actual, el momento positivo que en realidad en cierto sentido vivimos en cuanto a la entrada en la academia como tal, en la universidad, y el interés reciente que el cómic ha despertado, y lo pone en paralelo con ese proceso que ha sufrido y padecido también la literatura infantil y juvenil, y explora un poco esas posibilidades de las que antes hablaba de forma genérica del cómic como posibilidad multimodal para formar lectores, pero también para conectar con el alumnado como una extraordinaria arma de motivación en cuanto a esa renovación del canon de aula del que hablábamos, porque nos permite conectar también con ese currículum oculto, con esas lecturas que en ocasiones nuestro alumnado está llevando a cabo fuera de la institución escolar y fuera de los centros de secundaria. No le extrañará a nadie si digo que las mayores cifras de lectura, por ejemplo, se concentran ahora mismo en el manga. Manu ya está sintiendo, pero si consultamos, nuestros adolescentes, por ejemplo, están leyendo muchísimo manga. Cuando les preguntas si leen, muchísimas veces dicen que no, porque no asocian que eso sea una lectura o una lectura válida. Bueno, pues un poco el objetivo también del artículo es desmontar toda esa serie de prejuicios. Ojo, no estoy diciendo que todo el manga, pero igual que no digo que toda la literatura sea válida para todas las edades, evidentemente. Para eso hablamos de promoción y de mediación. Tiene que haber una mediación y en ese sentido, pues como docentes y mediadores entraríamos para que esa selección fuera lo más adecuada y pertinente para las diferentes edades, etapas e intereses lectores. Lo que intentaba transmitir es que muchísimas veces pues están leyendo una serie de cosas con las que no conectamos de forma directa porque nos centramos en posibilidades con las que nosotros nos hemos formado, con las que nosotros hemos crecido, pero que ahora mismo para conectar también con esos intereses nos podría permitir una extraordinaria vía para esa apropiación emocional también y afectiva con los textos que la educación literaria persigue, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de este artículo. Es un artículo que tiene Perdón, sí, ibas a abrir otro. Bueno, lo pueden Sí, leer, no. les hago más spoilers sobre él. Y el siguiente artículo que les habíamos facilitado era un poquito para conectar con esa perspectiva también social, si quieren, sobre los cómics que denominamos interculturales, que denominamos porque, bueno,
Saben también que en educación hay temas que en un momento determinado se ponen de moda, ¿no? Los hot topics, y en un momento dado, por ejemplo, la educación intercultural es un tema casi políticamente correcto. Por eso el artículo habla de cómics interculturales, pero en realidad intenta interpelar al lector para ver cómo pueden ser esa posibilidad otra de la que hablábamos, y cómo muchísimas veces con las mejores intenciones pues llevamos a las aulas materiales creados ex profeso para transmitir un determinado mensaje, y eso en realidad contradice prácticamente el sentido de la educación literaria. Si lo que pretendemos es despertar el hábito lector, el interés lector y el placer lector, y al final lo que seleccionamos es un texto determinado para transmitir un mensaje, pues al final nos movemos más con un panfleto que con un texto de calidad, independientemente de que nos movamos con cómic, que nos movamos con álbum como posibilidad multimodal, o con un texto literario ocurre exactamente lo mismo. Esos determinados encargos o productos políticamente correctos que titulan el artículo, que se centra en el análisis sobre todo de esos cómics interculturales que, repito, muchas veces con la mejor voluntad han llegado a las aulas, y en ocasiones pues la ideología que subyace tras ellos es tan evidente que atenta contra la calidad literaria. En realidad intentamos ver un poco cómo los criterios de selección son fundamentales también, y el mensaje no debe prevalecer tampoco sobre la forma. Es lógico pensar que hay muchísimas obras que podemos descubrir, por eso la tarea que hemos planteado, que pueden vehicular el mismo tipo de mensaje, o esa reflexión crítica, o ese aspecto lúdico, o ese descubrimiento estético que el cómic también implica, con opciones menos obvias o menos evidentes, ¿no? Un poco el artículo está destinado a que reflexionemos en esa línea, pero podría ser también, lo digo por si luego hubiera intereses en línea para desarrollar los trabajos de final de máster, pues es una hipótesis extrapolable perfectamente a otra serie de temas, véase las diversidades, véase inmigración, racismo. En este caso se centraba en un corpus de lo que denominamos cómics interculturales. Y si puedes abrir la tarea, Manu. Yo no sé si, Josep, quieres intervenir, que le estoy monopolizando yo un poco, o sigo. Lo estás explicando perfectamente de una manera meridiana, ¿no? Tal como lo habíamos planteado, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues un poco la tarea que planteábamos es una tarea compleja, porque lo que les pedíamos era que se enfrentaran realmente a las posibilidades que el mercado editorial ofrece. ¿Cómo planteábamos la tarea? Bueno, pues la idea era una especie de canon. Digo especie porque, como saben, hay distintos tipos de canon. Hay canon de aula, el canon literario, el canon filológico. Cuando hablábamos de canon era ese canon personal que ustedes harían si tuvieran que ofrecer una programación de lecturas. Les pedíamos que seleccionaran una serie de títulos que consideraran que son relevantes, de ahí la conexión con el último trabajo, relevantes tanto en cuanto a la calidad como por las temáticas que planteen, o por la adecuación a la edad, que este es uno de los aspectos también en ocasiones controvertido. Entonces les pedíamos que seleccionaran 3 obras para esos primeros lectores, 3-6 años. Descubrirán también que hay bastantes posibilidades en este sentido. Van a ver, por ejemplo, cómo tenemos, igual que libros silentes, hay cómics mudos, por ejemplo, y ese aprendizaje de la cronología de la lectura, o antes he hablado del manga, saben que tiene otro sentido de lectura, no para infantil, por supuesto, pero bueno, esa progresión cronológica es importante que el niño en estas etapas se vaya familiarizando, la vaya adquiriendo, y el cómic en ese sentido ofrece posibilidades muy interesantes. Otros títulos, 3 títulos también. Pedíamos un mínimo de 3 obras. Cuando decíamos mínimo era por si alguien estaba dudando entre 2 obras, pues no pasaba nada, no tiene que ser blanco o negro, puede anotar alguna más. Nosotros pedíamos una propuesta de 3. Para primeros lectores, repito, 3-6 años, una para lectores intermedios de 6 a 10 años y otra para lectores avanzados. Miren que las franjas más o menos oscilan también, porque saben que en ocasiones la última etapa en España son 6-10 años la etapa de primaria, y lectores avanzados corresponde ya a secundaria. Tenemos niños en la última etapa de primaria que ya están con títulos pertenecientes a la denominada etapa de secundaria. No son etapas tan cerradas, pero bueno, un poco como esos 3 grandes estadios para seleccionar las obras. Les pedíamos también que fuera una selección más o menos actual. Estoy viendo que figura, lo corregiremos, disculpen. Títulos publicados entre 2010 y obviamente hasta 2026 serían válidos. Ahí es donde está la errata, que pone 2023 en el documento. Tomo nota y se lo pasaríamos a Elisa, hasta Manu corrigiéndolo. Gracias. La Sí, idea no es que puedo. No es puedo, que es es un PDF. PDF. Es un Sí, Un PDF. PDF.
tomamos nota y se lo Claro, sí. comentamos a Elisa, pero la idea era que se familiarizaran con obras recientes, porque si después pretenden que tenga algún tipo de transferibilidad en cuanto a actividades de promoción lectora o para una programación de aula, bueno, pues ver el mercado más reciente, qué es lo que se está produciendo. Hay temáticas que aparecen en un momento dado, temáticas que desaparecen y sobre todo, si hablamos de conexión con los intereses del alumnado, pues intentábamos que fueran obras más o menos también próximas y de fácil acceso. Cuanto más antiguas, ya saben que más complicado es el acceso y en particular pues el mercado de la LIG o el mercado del cómic, pues no, con el número de tiradas con el que se mueve, por ejemplo, el cómic de edición de ejemplares, pues es más complicado incluso localizar los títulos. No significa que no puedan seleccionar clásicos del cómic. Hay muchas editoriales ahora mismo editando grandes obras, grandes clásicos, por ejemplo, la reciente de EC, que el mensaje antibelicista que transmite pues es de total vigencia pese a los años transcurridos, pero bueno, es una edición reciente en este caso. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Configurar ese itinerario de lectura, es un itinerario lector que pudiera acompañar la formación lectora desde el inicio hasta su consolidación, que cifraríamos en esa última etapa, y argumentar precisamente el porqué de la elección de obras, por qué consideran que esas obras son interesantes, de calidad, pertinentes para entrar en su selección. Ese comentario debería considerar no solo motivos personales, sino también pues, los motivos que les han llevado a elegirlas para esa etapa determinada. Bien consideran que es una temática interesante, bien consideran que es un planteamiento interesante. Recuerden que están comentando cómic en este caso y que el aspecto gráfico tiene una relevancia esencial. Por tanto, no deberíamos centrarnos únicamente en contenido o en argumentos, sino también en valorar la propuesta gráfica que en concreto nos ofrece el cómic seleccionado y de la adecuación, por tanto, a los receptores. Pues puede ser, por ejemplo, una posibilidad muy interesante precisamente para romper convenciones sobre los textos con los que se trabaja en esa etapa, igual por el uso del color más rupturista, igual por el uso de metáforas visuales, bueno, dependerá del título. Se trata de que ustedes nos expliquen qué es lo que han visto, qué es lo que les ha llamado la atención en esa obra para seleccionarla para ese nivel lector en concreto. También sería importante recomendar incorporar la propia interpretación de la obra, qué es lo que le han visto concreto para los receptores que podía ser de interés y para la etapa en concreta para la que se ha seleccionado. Bueno, pues puede ser la relación con algún contenido curricular, transversal, el descubrimiento estético, en fin, hay diversidad de motivos que les puedan hacer considerar o seleccionar esa obra como pertinente para esa etapa. O incluso, bueno, pues puede plantear un nivel de dificultad en cuanto a, no sé, el esfuerzo que requiere para el lector el completar los silencios entre las diferentes viñetas o el enfrentarse a una propuesta visual tan rupturista o una propuesta visual, no sé, estoy pensando en un cómic que yo creo que saben que me gusta mucho mis compañeros de módulo, que es Encías quemadas, el de Natalia Velarde, una propuesta barroca, bigarrada, que cuando uno la ve, no sé, dice, no sé esto. Sin embargo, plantea tal reto al lector que cuando uno entra en la propuesta de Velarde, pues acaba fascinado o acaba diciendo esto no me gusta. Ojo, no estoy diciendo que el de Velarde sea adecuado para primeros lectores, lo estoy poniendo como ejemplo de una lectura que en ocasiones puede tirar hacia detrás al lector, pero que el reto que plantea puede ser novedoso, o puede ser diferente, o puede servirnos para trabajar ese aspecto estético o esa ampliación de la mirada o esas diferentes alfabetizaciones que buscamos también más allá del texto impreso. O, pues, no sé, Paco Roca, por ejemplo, que acaba de llegar al top 10 con los 100.000 ejemplares vendidos en Astiberri. Bueno, pues puede ser una extraordinaria ocasión para trabajar memoria histórica en secundaria desde una perspectiva mucho más próxima. Bueno, podría ser perfectamente el argumento para poder seleccionarlo. En cualquier caso, queremos conocer sus argumentos. No se trata solo de una lista, sino ver por qué o cómo se ha configurado esa lista para entrar un poquito en una de las tareas más complicadas del mediador, que es en efecto determinar los criterios de selección y sobre todo sumergirse, buscar, ver qué títulos hay. También es una tarea que cada uno puede realizar con independencia de su procedencia geográfica, por tanto pueden ser títulos publicados en diferentes lugares o traducidos, no tenemos problema, simplemente buscábamos que tuvieran posibilidad de ser llevados después o a las aulas o a actividades de promoción lectora, ya sea en bibliotecas, centros, títulos accesibles. Esa era un poco la idea de la tarea que planteábamos. No obstante, revisaremos el documento para que se corrija esa fecha y puedan seleccionar hasta 2026. Si se sumergen los títulos más recientes, por nosotros encantados, no hay ningún problema. Noelia, consulta a una alumna que si solo álbum que si solo cómico también álbum.
álbum y cómic, los dos. Sí, como el módulo era narración infantil y discurso, era álbum y cómic. Disculpen, igual me he centrado más en ejemplos de cómic porque como Manu había explicado antes la cuestión de la narrativa gráfica en el acogimiento, había conectado más, pero al principio de la intervención creo que sí que lo había destacado. Sí, hablamos de multimodalidad, como comentaba Josep, entonces la propuesta sería de ambos. Incluso si se fijan en el trabajo, una cuestión que también les pedíamos era que explicaran un poquito la proporción. La proporción se refiere a, pues por ejemplo, en infantil solo he cogido álbum. ¿Por qué? O 2 frente a 1 o de 4 2. Bueno, ¿cómo se han decidido un poco entre esas dos posibilidades para configurar su lista? ¿O creen que el álbum deja de conectar ya con lectores de secundaria y mejor cómic? Y hacia ahí 3. En un momento determinado lo comentábamos, sí, aquí, distribuidos en la proporción que el estudiante considere oportuno. A eso me refería con un poquito ese canon personal, explicar cómo lo configurarían o lo distribuimos por igual. Perfecto, hay miles de opciones válidas, si no hay una respuesta única en este sentido, pero bueno, era que se enfrentaran un poco a esa tarea de cómo, por qué, cómo distribuyo mis lecturas a lo largo de ese itinerario y esa progresión lectora que pretendíamos trazar. Muy bien. Rebeca, tienes la mano Perdona, levantada. perdona un minuto, Manu, solo Ah, sí. comentaros una cosa. Lo pone en la actividad y lo vamos a hacer una vez entregados todas las selecciones que hayáis hecho, las vamos a colgar para la que lo tengáis todos disponibles, que tengáis vuestros canon y los canon de los demás. Pero tenemos que esperar a la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Entonces, estar pendientes que una vez cerrado todas las entregas, os colgaremos el canon de todos los alumnos. Eso Muy es bien, Elisa, muchas gran gracias. utilidad, disculpa, pero así tenemos prácticamente una inmensa biblioteca de aula configurada por el máster, con lo cual tenemos a nuestro alcance una serie de títulos que no solo son útiles o pueden resultarnos útiles, sino esos criterios que han motivado su selección. Por tanto, podemos ver qué es lo que ha interpelado directamente a otro compañero para considerarlo una posibilidad destacada. En ocasiones coincidiremos, en otras no, pero configurar un poco esos distintos cánones o esa macrolista pues es una oportunidad muchísimo más enriquecedora todavía de poder ponerlo en paralelo al propio. Perdona, Sí, Manu. Sí, Elisa, esa es la Nada. Elisa, intención, creo que ha sido pero por eso una buena vamos a idea. esperar a cierre de convocatoria extraordinaria, ¿vale? Una vez que estén todos entregados. Sí, Me deberían estar parece, todos. perdón, me parece, que, Elisa, una idea extraordinaria, porque si ves un abanico amplísimo de este posible canon, sea personal o sea de aula, ¿no? La verdad es que creo que es muy, muy interesante, incluso para nosotros alguna vez alguna de las propuestas no la conocíamos porque eran de, de, de geografías más restringidas, pero la verdad es que muy interesantes, ¿no? Entonces creo que está muy bien esta, esta propuesta. Perfecto. Ahora sí, Rebeca, cuéntanos. Sí, bueno, buenas tardes para nosotros, noches para ustedes. Sí, me respondieron la primera pregunta que incluye libro álbum, como le llamamos en Chile, y narrativa gráfica, cómics, y se va distribuyendo de acuerdo al criterio que uno escoja por rango etario, ¿no? El punto es que nosotros no tenemos, al menos yo no tengo mucho conocimiento de otros cómics en otros países y podría acceder a portadas o reseñas, pero sí conozco más libros de acá y más cómics de acá. Y si yo justifico, selecciono, ¿cómo ustedes van a evaluar eso si no conocen la obra? Bueno, yo creo que conoceremos bastantes obras. Creo que eso De Chile sorprenderá. precisamente sí, ¿eh? Si no la conociéramos, se lo podríamos indicar, pero la idea también es un canon que incluya otra serie de voces y no todas sean títulos publicados en España, precisamente. Por eso hablábamos de la utilidad. Y como comentaba Josep, en los casos en los que nos han descubierto esos títulos, los hemos solicitado para poder leerlos y valorar su pertinencia. Con lo que Mm, esperamos poder responder a ese criterio abierto. En ese sentido, obviamente, todas las obras no las podemos conocer, es imposible, pero para eso intentamos luego acceder a los textos también en la medida de lo posible y esa valoración. Tampoco, si se fija, es una cuestión que pueda valorarse en términos matemáticos. Es decir, la pregunta no está bien o mal con un determinado libro, sino que la argumentación también defenderá
en cierto sentido, una obra, porque la obra puede no ser de una gran calidad literaria, o yo puedo discrepar incluso de su elección, pero si usted explica realmente lo mismo, es decir, que la obra igual ha descubierto que no tiene calidad o que precisamente está transmitiendo valores contrarios a los que propugna, y que a través de ella lo que pretende es mostrar cómo la ideología subyace tras los textos y los mecanismos que los están enmascarando, igual de esa manera puedo compartir esa selección. Quiero decir que muchas veces la argumentación es lo que nos explicará qué es lo que hay detrás de esa obra concreta para ver el punto de vista, aunque no comparta los motivos de la elección. Aquí en realidad valoramos tanto la selección, el enfrentarse a la tarea de selección de títulos de calidad y adecuados para las diferentes etapas, como la configuración de ese propio canon personal y de esa biblioteca inmersa personal. Recuerde que también pedimos una suerte de exégesis, una suerte de comentario personal que nos permita conectar en cierto sentido con los títulos que va comentando, para que podamos profundizar en esos entresijos de las obras. Esperemos que, yo creo que van a salir muchos títulos conocidos. Lo sorprendente es que, pese a que la actividad es muy abierta, nuestra experiencia de años anteriores es que hay muchísimos títulos que se repiten, tanto de álbum o libro álbum como de cómic. Se repiten bastantes de las posibilidades. Por ejemplo, Persépolis es un título que aparece con frecuencia en secundaria, con independencia de la procedencia geográfica del alumnado en los cánones de secundaria. O, por ejemplo, Joe Sacco también es otro de los autores que suele aparecer también con frecuencia. A partir de ahí, pues, obviamente nos movemos con las particularidades. Sí que le pediría que, configurando ese canon, pues intentáramos integrar esas diferentes miradas y esas diferentes posibilidades expresivas también, porque la idea es que el alumnado descubra diferentes posibilidades, que es una cuestión que también se valora, ¿no? Por ejemplo, si usted selecciona 3 obras que sean de la misma temática, pues en realidad el canon al final se articula en torno a un eje temático. Bueno, pues ir viendo cómo ampliamos ese perfil del lector, etcétera, etcétera. Quiero decir, atendemos más a esos criterios de configuración, de equilibrio, de formación de lectores competentes, que en realidad yo no voy a decir esta obra está bien o mal en términos absolutos, sino ver qué hay detrás de esa recomendación concreta de una obra, y para ello obviamente intentaré acceder a la obra si no la conozco. Esperemos que ¿Cómo no sea se, una obra imposible de localizar, claro. se une esta actividad con la interculturalidad? No son Eh, obras exclusivamente que hablen de la interculturalidad. Correcto, correcto. La interculturalidad, por eso comentábamos que puede ser una de las posibilidades de esos productos políticamente correctos. En realidad, el artículo lo que intenta es mostrar que no todas las obras que se enmarcan en una determinada etiqueta, véase cómics interculturales, véase cómics LGTBIQ+, pueden no necesariamente responder a ese propósito. Pueden ser textos quizás muy válidos en otros contextos no formales, pero igual la calidad literaria se ha dejado totalmente de lado. El hecho de que sean cómics interculturales el corpus con el que trabaja el artículo no es exclusivo, es lo que comentaba en la presentación. Esa conclusión o esa hipótesis es perfectamente extrapolable a cuestiones vinculadas a perspectiva de género, cuestiones vinculadas a las diversidades. Estaba hablando de la diversidad afectivo-sexual, por ejemplo. Puede ser de cualquier otra. Era un ejemplo para ver cómo esos temas políticamente correctos en ocasiones condicionan las selecciones de lecturas, y en ocasiones esas selecciones están más bien articuladas en torno a criterios de utilitarismo curricular, de cumplir con un determinado tema en detrimento de la calidad de la obra, sino simplemente ver que responde a esta etiqueta o a un tema transversal, a una determinada competencia que se quiere trabajar. Pueden ser la interculturalidad o pueden ser otros. El artículo funciona un poco como mecanismo de enganche para ver hacia qué otras posibilidades se puede extrapolar. Por ejemplo, pues la reflexión sobre, no sé, el cambio climático o la educación científica. Pues bueno, yo me he encontrado con muchísimos libros de no ficción destinados a niños que, con la mejor de las voluntades, pero la información es totalmente acientífica. Bueno, pues ahí hay que realizar un trabajo. Entonces ahí es donde entraría su comentario para ver si la obra la va a utilizar en un sentido o en otro. Eso es lo que defendería la pertinencia o no del título. Si al final acaba evaluando las virtudes de la obra, pues al final volvemos a lo mismo. O esos trabajos de encargo de los que el artículo pone el ejemplo. Artículo, cómics hechos para vehicular ese discurso, en este caso el racismo, la discriminación, la interculturalidad, que no es el problema es cuando condiciona la obra y la obra se queda aparte. Al final, si nos dejamos guiar por eso, pues no tiene ningún sentido que utilicemos cómic, álbum, estamos moviéndonos más en términos de panfletos publicitarios. No sé si responde eso a su pregunta. Sí, lo entendí Sí, perfecto. Muchas gracias. sí.
No, un poco el que estaba dejando muy claro Noelia era la instrumentalización del hecho literario, en este caso, de una serie de productos, ¿no? Entonces, es decir, lo importante es la forma y a veces este parámetro dirigido el que hace es arruinar una obra o que es ser un panfleto, ¿no? Entonces, un poco el que sí que defendemos es el aspecto de calidad, tanto de imagen como también literaria, ¿no? Gracias. Perfecto. Si queréis comentar, Noelia, Josep, algo de las otras dos lecturas que, que tenéis colgadas, el cómic de la formación de lectores y cómic de diversidad funcional. Es que como ya he explicado la tarea, bueno, Perfecto, pues ya está. no sé, bueno, yo creo que queda claro de todas formas de las otras lecturas, pero bueno. Perfecto. Pues nada, pasamos al material que yo he colgado. Bueno, ahí tenéis, yo os digo que, bueno, tenéis, mira, si esto sí que lo he colgado nuevo este año, porque me parece curioso, es un material que explica cómo es un cómic o una novela gráfica a través de la propia herramienta de la narrativa gráfica. Es un material que se elaboró en un principio en inglés y luego está ya traducido al valenciano y al castellano. Y yo digo que me resultó curioso por el hecho de que tiene muchísima calidad académica y también, pues bueno, luego la simpatía de cómo el propio medio pues define al propio medio. Os digo que se lee con muchísima facilidad y ahí tenéis pues claves y elementos de lo que es la narrativa gráfica, como la página, la viñeta, la composición, ¿vale? Esto es un material que también hace un recorrido por las distintas etapas y la evolución del cómic, sobre todo de la tradición norteamericana y de la tradición, en este caso, española. Y bueno, va acompañado de una serie de imágenes que hacen alusión a lo que va explicando el texto. También describe un poquito los elementos gráficos y yo os digo que sirve como complemento para luego la actividad que comentaré a continuación. Y esto es un artículo que elaboramos desde la intervención social, como comentaba. Nosotros utilizamos mucho lo que es el cómic como herramienta de intervención con diferentes grupos y aquí lo que se plantea es una selección partiendo de una serie de criterios de una batería a ver si vamos al cuadrito, que lo tenemos por aquí. Aquí hay infinidad de cómics, pues categorizados atendiendo a una serie de criterios, ficción, no ficción, autopatografías, que son narraciones de enfermedad desde el punto de vista de la propia persona o desde la familia. Y yo digo que es un catálogo, no está ni todo, ni muchísimo menos, no se pretende, pero bueno, sí que puede servir para comprender el porqué esta categorización y luego pues para la hora de la tarea de seleccionar un cómic que ahora explicaré. La tarea, vale, a ver. Vale, perfecto. La tarea la explico ahora comento un poquito lo que hay de porque yo no tengo mesura tampoco, no sé cómo, no sé, Noelia y Yuset, y yo sí que tiendo a colgar bastantes cositas. Y bueno, lo que necesitéis, como comentaba Noelia, pues nos lo vais pidiendo, que sin mayor problema os lo vamos facilitando, al igual que cualquier tipo de duda que os vaya surgiendo en la elaboración de la tarea o cualquier cosa que queréis, que queráis aclarar. Aquí, bueno, pues en el material complementario, un ejemplo de también en Ovnos, un ejemplo de ya en este caso concreto, es una selección de cómic, atendiendo una serie, yo digo, de criterios, pero en este caso ya concretando para trabajar el bienestar socioemocional de adolescentes en acogimiento residencial, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, ya no recuerdo, pero creo que eran 9, no, son más, mira, 16 cómic para trabajar una serie de elementos que contribuyen a fomentar el bienestar socioemocional
de estos chavales y chavales que están en acogimiento residencial, que la literatura científica dice que, bueno, pues que tienen sufrimiento socioemocional y muchos de ellos también presentan problemas de salud mental, más o menos grave. ¿Vale? Ahí tenéis otra selección. Esto es un póster de... Tarda un poquito. Un póster de una de las intervenciones con uno de esos cómics seleccionados, ¿vale? Con el Club de Lectura Te Leo, y en este caso trabajamos con Harley Quinn, Cristales Rotos, una obra muy, muy, muy interesante. El dibujo es impresionante, Steve Puck, y de Tamaki, que es la guionista. Y luego Cuéntalo, es ficción, Harley Quinn, y Cuéntalo sí que es una novela gráfica, cómic, eh, eh, joder, que no me sale la palabra, autobiográfico. Está basado en una novela del mismo nombre, donde relatan pues una violación de un adolescente en el instituto y cómo fue su proceso de sanación a través del arte. Una obra muy interesante. La primera fue más impuesta por mí cuando creé este club de lectura con jóvenes en acogimiento residencial, y la otra sí que la seleccionaron ellas, porque quitando un chico todas eran chicas, porque todas habían sufrido de alguna forma alguna agresión de este tipo. Y esto está en inglés, pero sí que relata la experiencia que queda esquematizada en lo que es el póster. Y luego, bueno, pues tenéis diferentes enlaces a la revista Tebiosfera, una revista especializada en cómic, y la verdad es que es muy puntera, al igual que la de Cuco, un podcast de Pictopía. Digo, si os gusta el tema, yo soy un fricazo de este tipo de rollos y por tanto, pues os comparto todo lo que yo más o menos sigo. Pictopía, Territorio 9, también es un programa que antes era únicamente los sábados y los domingos, ahora se ha convertido en diario de Radio Televisión Española, Territorio 9, y aborda, pues sobre todo cómic, también aborda el tema de animación, tatuajes, y yo digo que muy interesante. Lo mismo que La Resma, ¿vale? También otro canal de YouTube que cuelga diferentes entrevistas a diferentes autores. Digo que, y voy a pasar a explicar lo que es la tarea, que la tenemos, a ver, vale, aquí, está dentro. Sería seleccionar en la página 20, que no llego, a ver, que quito un poquito acá. Ok. Seleccionar un cómic que os interese, que conozcáis o que os lo hayáis visto en alguna de las lecturas que tenéis colgada, y es pues hacer un análisis, un breve análisis, atendiendo a estos criterios que tenéis aquí. El título, el género, el diseño, cómo es el formato, si es usual, inusual. Usual me refiero a si tiene más o menos un tamaño concreto o tiene un tamaño bastante, si es apaisado, si no, todo lo que tiene que ver con la construcción narrativa que se aborda en una de las lecturas que tenéis colgada, como es la relación texto-imagen, cómo es la estructura, si prevalece más la imagen o el texto, cómo se van desarrollando los personajes, estilo, color, las viñetas. Y luego lo que me interesa también sería sobre qué tema permitiría reflexionar, y sobre qué colectivo o grupo podría ser destinatario este cómic para trabajar pues esa determinada temática. Ese sería el planteamiento de la actividad. En este caso no es como la de Josep y la de Noelia, que es hacer un itinerario. Aquí es únicamente una obra. Sí que sería cómic, y ya os digo que es este análisis, que parece mucho, luego no es tanto, ¿vale? Y sobre todo, como destacaba Noelia, porque sí que he visto que en ejercicios anteriores, que como que en algunas ocasiones, no en todas, pero sí que pasáis como a lo mejor muy por alto lo que es el dibujo. Y el dibujo es clave en la narrativa gráfica. Por tanto, no os fijéis únicamente tanto en el texto, sino que también como elemento fundamental de esta narrativa gráfica, que prestéis atención pues a la imagen. El color, bueno, creo que no se os escapará porque como está todo, que creo que bastante detallado en la fichita que tenéis aquí, pues esta sería la actividad. Un análisis de contenido, y ya os digo que
Si Rebeca me preguntas también de cualquier, mira, si me ponéis sobre la pista de obras que no conozco, o sea que me parece estupendo porque me habéis hecho de descubrir obras súper interesantes y por tanto que no os preocupe que, como decía Noelia, ya haré yo por buscarla y se trata de que hagáis vosotras un análisis y ya con eso me ponéis sobre la pista y ya haré yo por buscarla y localizarla y leerla. Y nada, por mi parte, si tenéis alguna duda que os pueda aclarar y si os va surgiendo conforme vais leyendo el material, pues nos escribís y os contestaremos pues, lo antes posible. A ver, voy a dejar de compartir, que nos veamos un poco mm, las caras. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosita que comentar? Vale, lo hemos explicado estupendamente. Nada, os animamos a que si conocéis cómics, pues estupendo, o algún ilustrado, pero como decía Noelia Joseph, pues es como un género, no sé cómo denominarlo, un medio que muchas veces pues ha sido considerado como menor, pero es una pasada el sumergirte en cómics, que lo que conozco yo, algún ilustrado, pues no sé tanto, ni muchísimo menos, pero es una pasada y luego pues explorar todas las posibilidades que tiene como, en mi caso, como herramienta, yo digo, de intervención socioeducativa y en el caso de Neurosec, pues para abrir mundos, competencias lectoras, fomentar el pensamiento crítico. Es decir, yo digo que si no conocéis mucho, pues es la oportunidad para sumergiros en un mundo apasionante. Bueno, sí, muchas gracias por las explicaciones. Yo me quedé pensando, entre lo intercultural, que la obra no pierda la calidad literaria, y pensaba que este fenómeno también o sea, no es un fenómeno, lo que pasa en América Latina y en países como el mío, es que finalmente el cómic llega a ser contestatario, ¿no? A un momento político, a una situación, a una opresión, a la falta de respeto a las mujeres, la violencia, la reinserción o revinculación de los pueblos originarios. Entonces me quedé pensando en muchos cómics que he visto, que a mí me gusta mucho, y me quedé pensando en esta reflexión, si son panfleteros o no. Te fijas, hay una comiquera, una ilustradora chilena que a mí me gusta mucho, que se llama Sol Díaz, y cuya gráfica tal vez no es tan bella, pero la historia de las bicharracas que cambia el rol de las mujeres y toca temas en la literatura que aquí no se tocan, como es la menstruación, lo difícil que es ser mamá, eh, pero me quedé pensando si no era un producto netamente contestatario a un momento político o si... Por eso me quedé pensando, ¿no? Bueno, es una reflexión interesantísima y difícil. Yo al hilo de lo que estaba comentando estaba pensando, por ejemplo, en la revista Clítoris y el trabajo que realizan en un determinado momento precisamente con esa visualización de temas asociados a lo femenino, pero desde la transgresión. Esto es, no siempre tiene que ser un contenido panfletario en detrimento de la calidad literaria. Efectivamente, el contexto sociohistórico determina y puede ser muy interesante mostrar cómo en ese contexto, por ejemplo, es un acto transgresor, subversivo o incluso de contraversión de las normas establecidas, ¿no? Yo creo que precisamente esa es la reflexión que guía o articula el cómic por su naturaleza, efectivamente es contracultural en muchos sentidos, ¿no? Entonces, precisamente el artículo lo que denuncia es cómo puede llegar a perder su esencia. Manu decía antes que es un friki del medio, yo creo que somos unos apasionados del medio, pero estoy pensando, por ejemplo, en ese sentido en el fanzine y cómo contraviene todo tipo de normas y el acceso a fanzines incluso con tiradas tan ínfimas, como ya es un acto total de rebeldía y como de rebeldía contra el sistema o una recuperación de la libertad de los y las creadoras, por ejemplo. No siempre, usted decía, es que igual el dibujo no tiene por qué ser bonito, muchas veces, de hecho, es una decisión muy consciente el hecho de trabajar con formas grotescas, feas, deformadas. Es decir, cuando hablaba de calidad no me refería necesariamente al preciosismo, sino a no contravenir también esa esencia propia del cómic. Yo me refería más bien, o cuando lean el artículo quizá lo pueden ver,
hay otros artículos también. Y si no les asusta el exceso de material, podemos también ampliar para que vean otras posibilidades, porque bibliografía sobre el tema pues hemos publicado, y no solo nosotros, sino que, como decía, pues el cómic en cierto sentido vive un momento dulce, afortunadamente, por el número de contribuciones académicas que se ocupan de su estudio. Ya no tenemos que limitarnos a trabajos muy concretos, sino que efectivamente podemos abordar distintos aspectos del medio. Lo decía porque en el caso del artículo que nos ocupaba, pues veíamos cómo muchas veces eran encargos institucionales, que eran lo que estaba generando ese sentido panfletario o publicitario, y esos encargos, con la mejor de las intenciones, pues a veces procedían, por ejemplo, de ONGs que tenían que trabajar con determinados colectivos, y la calidad se veía muy menoscabada. No desvirtúa el propósito, pero quizás sí podía haberse generado un producto final mejor. En ese sentido iba la reflexión, ¿no? Es cierto que Manu ha comentado ejemplos del club de lectura. Nosotros hemos trabajado con alumnado, por ejemplo, con la producción de cómics, y la calidad no está ligada precisamente a la calidad del dibujo. Muchas veces el sentido es precisamente reflexionar, o por ejemplo, sobre la especificidad del lenguaje de la historieta frente a otras posibilidades, o esa interacción entre texto e imagen, por ejemplo, o esa expansión de los límites de la viñeta. Es decir, que la calidad no solamente está condicionada al dibujo, sé que lo ha puesto como ejemplo, pero deberíamos ver en qué nos fijamos para considerar esa calidad, y efectivamente el contexto histórico ahí va a determinar muchísimo, muchísimo el cómic. Es que creo que precisamente tiene tal diversidad que va a ser difícil enmarcarlo en una única categoría. De hecho, bueno, ahí yo siempre cito a Bernstein cuando habla del cómic como OVNI, ese objeto cultural no identificado, porque en el momento que le ponga un ejemplo, usted va a sacarme un contraejemplo, y así podríamos estar. Y eso es también lo fascinante del debate en ese sentido, ¿no? Porque es muy escurridizo para su definición, pero por esa diversidad de temáticas, de propuestas gráficas, cómo se van articulando. Entonces, hay muchísimos ejemplos en uno, en otro sentido, que creíamos que era lo que podría resultar interesante, el sumergirse en ellos y ver cómo podían o no adscribirse a esas categorías. No sé si le responde a la cuestión. La verdad que nos está planteando unas reflexiones muy interesantes. Tengo ganas de ver su selección, se lo digo sinceramente. O sea, Sí, ya no está sé. planteando las reflexiones en este hilo, debe tener en mente un par de títulos interesantísimos, seguro. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en un lugar donde se ve mucho, trabajo en un ministerio, ¿no?, de cultura, y estoy muy, a veces sé mucho lo que llega, lo que no llega, lo que se publica, que no necesariamente tiene grandes tiradas, ¿no? Es casi experimental a través de proyectos. Qué bien. Y entonces, como me gusta mucho el cómics, claro, he visto unas tiradas muy chiquititas que son casi de lujo, que obviamente no las podría llevar a una escuela jamás, porque hay mucha reflexión ahí todavía de todo, de la iglesia, de la dictadura, de un montón de temas. Es eso lo que aborda el cómics, y es un poco lo que pasa, lo que hablaba la otra vez, la microficción, ¿no? Que los artistas, los escritores van tomando esa realidad y la van expresando. Entonces, no todos para la escuela, no todos para lo No, sistémico, pero no. tal vez mis gustos sean distintos, entonces ahí tengo que tener cuidado. Bueno, en este caso yo creo realmente que el cómic es uno de los caminos de experimentación y renovación actuales más vanguardistas y más arriesgados. Pero la selección también está condicionada por el contexto. Quiero decir, si la selección va articulada para un canon de aula, para una institución escolar, la tirada es importante, o la accesibilidad es Mm. importante. Yo, por ejemplo, para un centro no recomendaría un fanzine, porque igual tenemos dificultades para conseguir ejemplares para los presentes en esta reunión. Aunque me apasione el fanzine en concreto. Quiero decir, dependerá mucho también. En ocasiones, yo creo que la etiqueta de comercial nos permite también discutir con los mecanismos del sistema. ¿A qué me refiero? Que obras que entran dentro de esa etiqueta pueden proporcionarnos una serie de posibilidades también. Por eso también el dialogar con lo que el mercado produce y el dialogar con su disponibilidad. Si el título es interesantísimo, pero el bibliotecario que desea organizar la Mm. actividad o el promotor que desea organizar la actividad no puede acceder a él, igual es interesante para después, para que sea una recomendación después del club de lectura o después de la intervención, pero en principio lo que nos interesa es poder acceder a los textos, comentarlos, tocarlos, palparlos, si al final lo que queremos es formar lectores que conozcan sus posibilidades o que se emocionen hablando, como ve que nos pasa aquí, que empezamos a hablar de cómic y empezamos a estirar del hilo, ¿no?
no sé, también la reflexión va un poco en esa línea con las posibilidades de lo que tenemos y lo que podemos acceder o lo que podemos llevar después o a las aulas o a los centros o un poco por ahí también íbamos. Muchas gracias por las aclaraciones. No, es muy interesante lo que estaba planteando por cuestiones y usted ha comentado aquello de pues, cómics o propuestas que usted ve muy interesantes, pero que son, bueno, de memoria histórica, ¿no? Que aquí decimos, o muy críticos con el sistema. Yo creo que es una de las características del cómic es esta, ¿no? Lo que pasa es que también forma parte, queramos o no, ya también del sistema, ¿no? Entonces es buscar las pautas para poder tener un lector en un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, un autor que ya lo hemos comentado, tanto Manu como Noelia, Paco Roca, que es, por ejemplo, bueno, posiblemente el autor europeo en este momento, no solamente que más vende, sino que de algunos de los de más prestigio, con su obra, la última, que me recuerdo que el año pasado Manu nos la Claro. enseñó y tal, ¿no? Que es de Sí. memoria histórica muy dura, pero muy dura, de las fosas del franquismo y sobre todo de las fosas del franquismo donde él vive, que además es amigo nuestro, ¿no? Es desde aquí en Valencia, ¿no? Que fue la última capital de la República, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante por aquello que se está y cómo pone el dedo en la llaga, pero además de una manera, yo creo que de mucha calidad. No es solamente una denuncia, sino también desde un punto de vista incluso a veces sugerente de realmente de poesía, ¿no? Cómo trata un tema realmente durísimo. ¿Eh? Entonces, creo que lo que usted está planteando es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Incluso, Y ahí, al si hilo de lo estiramos que, el hilo, sí, sí, y al hilo de lo que comenta Josep Ller también, yo me plantearía dialogar con el sistema en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, sigo con el ejemplo, he aprovechado para coger el libro de Velarde que les quería mostrar antes. El libro de Velarde, no sé si ven la propuesta de Natalia Velarde, por ejemplo. Lo digo porque es una propuesta casi onírica, surrealista, que dices, bueno, ¿esto qué locura es? Esto no va a vender nada. Primera obra de una autora que viene del mundo del fanzine, una obra dura, una obra pesada, casi monumental. Lleva 3.000 ejemplares en una autora novel. Bueno, pues a veces si damos la oportunidad a que entren dentro de lo comercial me refiero a que lo he editado en este caso Reservoir, que es Grupo Penguin. Bueno, pues a veces hay propuestas muy rupturistas dentro de sellos que no necesariamente trabajan con ese tipo de dinámicas y sorprenden porque al lector llegan a interpelarle también. No siempre la vanguardia más restringida tiene que ser necesariamente una etiqueta de calidad. Parecía que era una obra que iba a quedarse fuera del sistema y es un debut sorprendente, por ejemplo. Lo digo porque lleva un par de meses en el mercado y 3.000 ejemplares de tirada aproximadamente. Pues son unas cifras muy elevadas para España. En el caso de las tiradas de cómics son muchísimo más cortas, ¿no? Bueno, pues esa reflexión también sobre qué producimos, qué leemos, qué tipo de lector finalmente configuramos, porque muchas veces le sobreimponemos nuestros propios gustos y prejuicios, en el sentido de esto es muy experimental, no va a gustar, esto sí. Bueno, ahí entraría también esa reflexión crítica como lectores. Y por apuntar una cosita ya que decir, que no me quiero enrollar mucho, que luego también hay en países que están censurados ciertos cómics también, por el hecho de también apuntar lo que tú decías, Rebeca. Yo tenía por aquí este de género queer que está censurado en ciertos estados de Estados Unidos para la lectura de adolescentes. Es decir, que el contexto, como decía Noelia, y yo sé también es muy importante. El propio Maus también está censurado en algunos estados de Estados Unidos, que fue premio Pulitzer también, yo que sé, que todo que el cómic, como comentaban por subrayar, tiene ya por definición, o así lo quiero ver ya, un componente subversivo y contracultural de la leche, que yo creo que es lo que le hace muchísimo atractivo porque toca temas que desde otros medios no lo hacen con esa contundencia, con esa contundencia. Por bueno, ejemplo, lo que tú pensaba en la comentabas, novela coreana, que en Subgenre King, por ejemplo,
Hierba es brutal, esa denuncia que realiza, o el último, mi amigo para dirigirse a un dictador en el título, Ahí lo tengo aquí. que le ha generado, lo tienes ahí, Manu, Ahí ya lo no tengo. levanto más, y empiezo a decir títulos y saco la tuya. Bueno, pues mi amigo Kim Jong-un, por ejemplo, hablando de un dictador, ese título le ha generado de polémica, por ejemplo, claro que está ese componente subversivo y controvertido, pero eso no tiene por qué ir en contra, quiero decir, eso no necesariamente genera un panfleto, genera realmente una propuesta y un reto para el lector al que dice, bueno, esta persona está escribiendo sobre esta figura, que voy a tener una geografía sobre un dictador, se ha documentado, no se ha documentado, va a reproducir el discurso oficial, vamos a ver, y te hace entrar en la propuesta, obviamente sin el contexto histórico no tiene sentido, solo se puede leer desde ahí. Bueno, hablaba de Maus, una obra que se cita siempre como ejemplo, o el segundo premio Pulitzer, por ejemplo, Sí. Alimentando a los fantasmas, de Tessa Hulse, por ejemplo. Otra ruptura también que requiere de un contexto para leerlo y que incluso ahí necesita en muchísimos momentos de digresiones para que el lector entienda qué nos está contando sobre la historia, porque no todo lector va a tener unos conocimientos específicos para aproximarse a ese trazado histórico y a ese panorama a lo largo de 3 generaciones en paralelo a la historia, ¿no? Bueno, pero no necesariamente que se incluya tiene sentido panfletario, sino ver ese uso que se realiza. El caso de Tessa Hulse, por ejemplo, las imágenes como en ocasiones contravienen, contradicen, complementan. Tenemos muchísimos ejemplos en esa línea, o el caso de la autora coreana que estaba comentando, que un Suk Jenji Kim, apasionante, hierba apasionante, o el último, bueno, muchísimos ejemplos podríamos citar. Antes hablaba de Joe Sacco, por ejemplo, y su necesaria denuncia de Palestina, la situación, bueno. ¿Es panfletario? Bueno, marca muchísimo la ideología. Por eso es panfletario. No contextualicemos el momento que vivimos y cómo se está describiendo el conflicto en los medios de comunicación. Claro. Y, por ejemplo, el caso que ahora estábamos hablando de Maus como un clásico, un gran clásico, el primer premio Pulitzer, que no es ninguna broma, como saben ustedes, resulta que ahora, en estos momentos, está mucho más prohibido en muchos más estados que cuando salió y ganó el Pulitzer. En estos momentos, ¿no? Es decir, muchos años después sí está causando más polémica en estos momentos. Ahora no recuerdo, pero creo que hay casi una veintena de estados en Estados Unidos que está prohibido en estos momentos, cosa que no estaba antes, ¿no? Lo cual, lo del que hablábamos del contexto, sí que determina en muchas cuestiones, ¿no? Y creo que es muy interesante ese lector o esa sociedad o el lector modelo en última instancia, ¿no? Creo que es muy, ahí por ahí se puede rascar y creo que es muy interesante, ¿no? Lo que ha planteado Rebeca, y el diálogo que es eso, es un hilo que se podemos ir estirando, ¿no? ¿Alguna cosita más que comentar? No, muchas gracias. Vamos a leer y después tal vez preguntar. Eso es. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias Gracias a a ustedes. todas y todos. Y nada, Elisa, si estás por ahí, paramos la grabación. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Nada, nos No, despedimos, os no. despedís, yo Sí. cierro la grabación, la cuelgo para que esté para todos disponibles. ¿De acuerdo? Perfecto. Y De cualquier acuerdo. Tenéis duda, los, pues tenéis los Si tenéis, correos de los 3 colgados. Manu accedéis además por participantes como es de UCLM, pero bueno, tenéis también el correo. Cualquier cosa nos escribís a nosotros a ellos y lo sí, correcto. resolvemos. ¿Vale? muy bien. Muy bien, Bueno, pues muchísimas nada, gracias. muchas gracias a Chao, todos. buenas Hasta noches. Chao, luego. chao. Buenas noches. Buenas noches, muchas Chao, chao. gracias. Gracias.